sabe, Padre Santo, el que todo lo ve, Padre Santo, el único Rey de Reyes, Cristo de la gloria. Manifiéstate, Padre Santo, en esta preciosa hora, Cristo de la gloria. Toma el control, Padre Santo, en esta hora. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento en esta preciosa hora. Y como se los decía, por tema le había puesto: escucha la voz de Dios, porque una sola es. Aleluya. Y estando en esta cita bíblica, yo me enfocaba más en lo que fue este profeta enviado por Dios. Sabemos que había llegado a esta tierra con un propósito. Dios lo había mandado a llevar esa palabra. Y no solamente a llevar palabras, sino también llevarles una señal por si no la creían, para que vieran que era palabra de Dios, palabra del Rey de Reyes que estaba hablando. Que en ese momento a Dios no le agradó cómo estaba actuando este rey, cómo estaban actuando en este momento. Pero Dios mandó esa palabra para que vieran que el Dios vivo y el Dios de poder habla. Y cuando Él habla, Él cumple. Y la palabra que Él dice se tiene que manifestar. Pero yo más que todo me enfocaba a cómo en medio de toda esta rebelión, en medio de todo esto que estaban alabando esos becerros de oro, prendiendo incienso, haciendo cosas desagradables delante de Dios, haciendo conforme a la voluntad y a lo que el hombre quería dentro de su corazón, a lo que él había dispuesto en ese tiempo, viene Dios y levanta a este hombre y manda palabra, y no a cualquier lugar, directamente al altar donde estaba el rey. Y lo vio y lo escuchó, y aún que dice la palabra, levantó su mano para que lo prendiera. Amén. Lo hizo en ese momento. Aleluya. Pero mi vida se enfocaba más que todo en este varón que fue levantado para ir y llevar la palabra de Dios. Porque más adelantito vamos a ver qué es lo que pasa con él. Por eso era el tema que yo le había puesto: escucha la voz de Dios. Porque Dios no tiene dos voces. Aleluya. Porque Dios no se equivoca, querido hermano. Porque Dios no le va a decir blanco y después le va a decir negro. Porque Dios no le va a decir no y después sí. Dios puede cambiar de palabras, sí lo puede hacer. Cuando Él se mueve a misericordia, puede cambiar la palabra, sí es cierto. Pero Dios no le va a traer confusión a su vida. Muchas de las veces no es confusión. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas de las veces nosotros agarramos la palabra y la queremos agarrar como nosotros queremos. Dios nos viene y nos habla y nos instruye cómo debemos de caminar, cómo debemos de seguir. Pero hay ocasiones que los deseos nuestros van más allá. Y nosotros queremos escuchar otra cosa, otra palabra, de acuerdo a nuestro corazón. Amén. Pero yo le puedo decir en esta hora, hermano, si Dios ha hablado a su vida y ha hablado a mi vida, no busquemos por otro lado lo que Dios en esta casa le está entregando a usted y me está entregando a mí. Estamos en un ministerio donde la palabra de Dios se mueve, la presencia de Dios, sea en medio de la alabanza, en medio de la administración, de la prédica, no importa cómo sea, la palabra de Dios se predica en este lugar. Su vida es ministrada, mi vida es ministrada. Y si Dios habla en esta casa, ¿por qué va a andar buscando? ¿Por qué yo voy a andar buscando por otro lado lo que en esta casa se me da, lo que aquí yo tengo? Porque entonces yo voy a andar buscando conforme a mis deseos, conforme a la carne. Porque si yo voy a ir a buscar conforme a la palabra de Dios, lo primero que Dios me va a decir: ¿qué estás haciendo aquí? Y no te tengo en la casa de Dios. Y no te tengo en Monte de los Olivos recibiendo mi palabra. Y no, ahí te estoy hablando. ¿Por qué vas a venir a buscar a otro lado? ¿Por qué? Entonces yo veía la palabra de este hombre que no solamente sí fue, pero cometió un pequeño, grave error que muchas de las veces nosotros como seres humanos lo cometemos. Aleluya. Santo Dios, A veces no nos cuidamos, hermanos. Vino la palabra y ¿qué dice? En el 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Lo acababa de declarar el profeta en ese momento, lo acababa de hablar. ¿Y qué es lo que pasó? Se rompió, sucedió la palabra que el profeta por parte de Dios había dado en ese momento. Y eso a mí me dice que era palabra cumplida de Dios. Palabra que se estaba cumpliendo de Dios. Así que yo le vuelvo a decir, si escucha la voz de Dios, Él le va a direccionar su vida. Él lo va a instruir. Él lo va a llevar por el camino correcto. Él lo va por momentos, mire, nos va a dar una regañadita, pero es por nuestro bien. Nos va a encaminar, nos va a llevar por buen camino, porque como iniciaba la hermana el culto de esta tarde, esta noche,
Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son para bien para usted y para mí. Los pensamientos que Dios tiene para su vida y para mí son para bien. No son para estar todo el tiempo como estemos a veces en tribulaciones, en luchas, en batallas, en pruebas, no. La vida del cristiano es de victoria en victoria. Muchas de las veces va a pasar el desierto, va a pasar la dificultad, quizás la prueba, pero eso no significa que ahí nos vamos a quedar. La victoria viene después de cada prueba, de cada desierto, después de cada momento, porque Dios quiere lo bueno para usted y para mí. Dios quiere que usted y yo sigamos adelante, avanzando de victoria en victoria, pero para eso es necesario que sigamos escuchando la voz de Dios, que nos fijemos muy bien a dónde estamos poniendo el oído, a quién le estamos diciendo lo que está sucediendo, porque recuérdese que aunque le digan amigo o amiga, no todo el que le llame mi amigo o mi amiga va a ser en realidad su amigo. Aún la palabra dice que muchos le van a decir Señor, Señor. ¿Y qué es lo que él va a decir? Apartados de mí. Si eso va a ser, imagínense, no todo hermano y hermana a quien usted le vaya a poner el oído le va a traer un consejo con sabiduría de lo alto. Usted y yo tenemos que ser cautelosos, tenemos que ver de dónde viene la voz de Dios, si en realidad es la voz de Dios, si en realidad es Dios que nos está hablando a nosotros, porque muchas de las veces nosotros vamos a confiar tal vez en la persona menos indicada. Tenemos que tener sabiduría, tenemos que pedirle la sabiduría a Dios para buscar ayuda, para buscar quizás un consejo, pero en la persona adecuada. Porque si estamos buscando que nos hablen o que nos aconsejen de acuerdo a nosotros, lo que nosotros queramos, vamos a estar mal. Si usted y yo queremos llegar a la victoria, queremos llegar al milagro, tiene que ser palabra de Dios. Aunque nos guste o no nos guste, en el momento que la recibamos, tiene que ser la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios por un momento nos puede calar, por un momento nos puede doler, pero Dios también a sí mismo consuela su vida y consuela mi vida. Y nos hace entender que cuando Él nos corrige a nosotros, es por nuestro bien, porque Él quiere lo bueno para usted y para mí. Eso es lo que Él quiere. Y ahí entrando el tema con este varón, ahí me llamaba mucho la atención porque él hizo el trabajo, dio la palabra, se manifestó la señal que había dado, que había dicho por Dios, se cumplió. Pero después cuando este hombre se le seca la mano, ¿qué es lo que dice? Él mismo le pide que interceda a Dios, a su Dios por su mano, para que su mano vuelva a ser como estaba. Y Dios lo vuelve a hacer. Ahí estamos viendo dos cosas grandes que Dios hace en ese momento. Dos cosas maravillosas que Dios hace en ese momento. Pero a donde yo quiero llegar a este punto, donde el agradecimiento por lo que él había hecho, viene el rey. ¿Qué es lo que le dice en el 7? Y el rey le dijo: varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Y mire, ahí es donde yo le quiero llegar en el 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Amén. A ese punto quiero llegar. Para mí, el profeta había hecho su trabajo, había cumplido. Él no tenía que venir y hablar quizás de más. Él no tenía tal vez que venir y decirle: no puedo porque Dios me dijo que no hiciera esto y esto y esto. Porque ahí estaba el gran peligro, que no solamente el rey estaba escuchando lo que él le había dicho, sino que había más personas que lo habían escuchado. Y ese es el gran peligro que usted y yo tenemos que tener. Tenemos que poner atención a dónde ponemos nuestro oído, a dónde abrimos nuestros labios, que sean abiertos con sabiduría y con entendimiento, que sepamos lo que estamos hablando, que sepamos a dónde lo estamos diciendo, hermanos, porque muchas de las veces abrimos quizás nuestros labios para cosas que no debemos de abrirlas, donde no lo debemos de hacer. Y recordemos que no solamente su amigo o su amiga la va a escuchar, mi amigo, no. Amén. El amigo y la amiga también tiene boca. Así es. El amigo y la amiga también tiene otro amigo, otra amiga. Y así se va haciendo de cadena en cadena. Así que si usted y yo buscamos quizás un consejo que venga de Dios, tenemos que ser sabios a dónde vamos a acudir, a dónde vamos a abrir nuestros labios, qué es lo que vamos a decir. Porque en este momento yo digo aquí, yo personalmente, como usted lo pueda entender en esta hora, yo pienso, no tenía que decirle nada, simple y sencillamente: no, gracias, no lo voy a hacer, cumplí con mi trabajo, vengo y me retiro. Pero no, ahí cometió un pequeño grave error. Dijo lo que se le había sido ordenado
¿Y sabe cuál fue el peligro de lo malo ahí? Que no solamente el rey escuchó la palabra que él le dijo, no solamente el rey escuchó lo que se le había sido ordenado por palabra de Dios, que sino también había otros hombres, y ahí se fue desencadenando cada vez más grande hasta que llegó a ser la trampa que sabemos cómo llegó este hombre. Ese es el gran peligro, hermanos, que tenemos que tener sabiduría, escuchar la voz de Dios, que sea Dios dirigiendo nuestras vidas, nuestro caminar, aún nuestro hablar, aún nuestro pensamiento, porque todo lo que hablamos no solamente lo va a ver el que esté a la par de usted, no solamente lo va a escuchar, sino que también van a ver quienes estén a su alrededor. Y recuérdese que muchas de las veces no todos van a estar contentos, hermanos, con su palabra, con su milagro, con lo que usted está peleando. Tal vez está pasando dificultad y recibió la palabra que usted va a recibir su milagro. Recuerde que el diablo también va a estar ahí astutamente esperando cualquier cosita para venir y meterse en su camino. Nos hablaban y nos predicaban que muchas de las veces también vienen y nos meten el pie. ¿Para qué? Para caer, para tropezar, para caer y para tropezar. Y por eso yo decía cuán necesario es pedirle a Dios que nos siga guiando, pero lo más importante, ¿sabe qué es? Hacernos dócil a Dios. Amén. Hacernos dócil a Dios, porque usted conoce cuando es Dios que habla su vida. Usted sabe lo que siente cuando es Dios que le está ministrando, cuando es Dios que le está hablando, cuando es Dios que le está entregando un sueño, una palabra, una promesa. Usted conoce la voz de Dios, usted sabe lo que Dios le hace sentir cuando Dios está hablando a su vida. Y eso no me lo puede explicar a mí, porque son palabras a veces inexplicables. Lo que yo siento no va a ser lo mismo que usted siente. Cuando Dios habla a mi vida, yo sé cuando es Dios cómo habla a mi vida. Lo que yo siento, lo que Él me hace sentir, así mismo usted lo sabe. Pero por eso le digo una vez más, esa es la importancia de escuchar la voz de Dios, de saber escuchar la voz de Dios realmente, y no buscar quizás o escuchar por otro lado lo que no nos conviene, porque también peligroso y sea el otro. Amén. Peligroso y sea que diga, pero es mi amigo, es mi amiga. Hermano y hermana, aún ahí le pueden poner el pie. Amén. Como nos predicaban la otra vez. Aún ahí, muchas de las veces, cuando usted está peleando un milagro espiritualmente, hay ocasiones que no van a haber segundos ni terceros. Hay ocasiones que usted va a tener que pelear por ese milagro, y usted va a tener que pedirle a Dios que sea Él dirigiendo su caminar, dirigiendo su vida hasta llegar a ese milagro, hasta llegar a esa promesa. Pero que sobre todo, que sea Él dirigiéndole todo su ser, espíritu, cuerpo y alma. Que sea Dios a todo momento dirigiéndole. Que cuando usted tenga que hablar, que cuando yo tenga que hablar, hablemos lo que tengamos que hablar, pero también en el lugar y en el momento adecuado. Porque no solamente va a ser usted y yo, sino que también va a estar Dios pendiente, viendo y escuchando lo que usted y yo hablamos, lo que usted y yo decimos, en quién estamos confiando, a quién estamos poniendo nuestra confianza, en quién estamos poniendo quizás aún nuestro oído, en quién estamos poniendo aún nuestra fe. Amén. Eso es lo que Dios está haciendo, porque muchas de las veces nosotros quizás esperamos escuchar a alguien. Si yo estoy, imagínense, no estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios, y yo quiero algo, y Dios me ha dicho no. Pero pues como si yo voy al pastor, lo primero que va a hacer es me va a dar una buena regañadita. Si voy donde el hermano, donde la hermana, la pastora, lo mismo va a hacer. Entonces, si yo busco palabras realmente que vengan con sabiduría de Dios, voy a acudir a ellos. Pero si yo busco conforme a mi corazón, conforme a mis pensamientos, este es mi amigo, esta es mi amiga, yo voy a acudir a mi amigo o a mi amiga. ¿Por qué? Porque Él me va a decir conforme lo que yo quiera, conforme lo que yo esté esperando. Por eso es donde yo le ponía ese tema, lo necesario que es escuchar la voz de Dios, porque Dios no va a venir a confundirle. Dios no va a venir a decirle un sí después un no. Cuando Dios habla a su vida, Él va a cumplir. Si Dios lo ha hablado, Él va a ser claro y recto. Si Dios le ha hablado por medio del profeta y después viene y le habla por medio del pastor, la misma palabra Dios le va a poner. Quizás va a ser diferentes palabras, porque muchas de las veces ni aún nosotros nos hablamos igualmente, pero siempre va a ser, y usted va a saber que es Dios hablando a su vida, que de una u otra manera Dios siempre va a hablar. No lo que usted y yo hablemos con fulano, sutanito, no. Va a ser lo que usted en su intimidad, en su corazón, en lo que usted le ha puesto a Dios, lo que en lo oculto y nadie
sabe, nadie ha escuchado. Eso es lo que Dios va a venir hablando a su vida. Pero usted y yo tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos y saber con quién vamos a hablar, con quién nos vamos a desahogar, porque el peligro que podamos correr muchas de las veces, que se nos vaya la lengua de más, así como este profeta, que hablemos tal vez un poco de más y después andemos asustados, afligidos por lo que hemos dicho, por lo que hemos hablado, por lo que hemos preguntado, porque muchas de las veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que no corremos a las personas, sino que lo venimos y lo decimos. Se imagina, grande y Dios, grande es maravilloso es Dios. Grande y maravilloso es Dios, que tiene misericordia para nuestras vidas, que tiene misericordia siempre para con usted y para conmigo. Porque muchas de las veces esperamos que sea Dios hablando conforme a nuestro corazón. Pero si Dios sabe que a eso no va a ser mal, que eso no va a ser de bueno para nosotros, Dios no va a entregar lo que a usted y a mí nos vayan a echar a perder. Aleluya. Y mire lo que dice el 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Contaron también a sus padres las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme asnos. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de la encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y dijo, yo soy. Vea lo que le estaba hablando. El profeta vino y habló al rey. Pero la palabra a mí me dice que no solamente el rey escuchó, sino escucharon también estos hombres, y fueron y se lo dijeron, se lo contaron al padre. Y el papá, ¿qué fue lo que hizo? Salió. Pero cuando él salió, yo me imagino que él ya llevaba el plan hecho, él ya llevaba todo lo que iba a hacer. Y a donde yo también le quiero mostrar es en el 14, donde dice, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Imagínese a dónde estaba la sabiduría de Dios en ese momento. Cuando Dios va a hablar a su vida, Dios no le va a venir a decir, ¿eres tú fulanito, sutanito? ¿Eres tú menganito, sutanito? No, hermano. Cuando Dios habla a su vida, Dios lo conoce a usted, Dios conoce sus pensamientos, Dios sabe lo que Dios le ha hablado a su vida, Dios sabe el propósito que tiene con usted. Cuando la palabra en realidad viene de Dios, cuando Dios está ministrando y hablando a su vida, Dios sabe aún lo que usted allá en lo íntimo, en su cuarto de rodillas, vino y le puso a Dios. Dios no le va a venir a preguntar, ¿eres tú fulanito? ¿Eres tú Erika, la que vino de México? Un ejemplo. Dios me conoce, hermano. Dios sabe de dónde me trajo. Dios me conoce desde que me creó en el vientre de mi madre. Él sabía el plan que tenía para mi vida. Él sabía el plan que tenía para su vida. Por eso yo le puedo decir que es necesario que estemos atentos, que estemos cautelosos, que Dios va a hablar a su vida. Sí, Dios lo va a hacer, pero Dios va a venir y le va a hablar directo, recto y tal y cual es. Dios no va a venir a estarle preguntando y estar adivinando su vida. Dios no va a venir a poner palabras para ver si acerta o no acerta. Dios sabe lo que está haciendo en su vida. Dios sabe lo que le ha hablado aún años atrás, aún quizás en su país. Dios sabe lo que Dios le habló a su vida. Así que si usted y yo estamos aquí es porque Dios ha seguido siendo bueno con usted y conmigo. Dios lo conoce a usted. Dios sabe el propósito que tiene con su vida. Dios sabe lo que Él tiene con su vida. Y aunque que tal vez alguien venga y le diga lo contrario, usted recuerde que Dios es el que le ha hablado a su vida. Y que aunque otro venga quizás a querer decirle lo contrario, recuérdese, conozco la voz de mi Dios, conozco la voz de mi Padre. Yo sé lo que Dios me ha dado, yo sé lo que Dios me ha entregado. Y aunque venga todo lo contrario, tal vez a quererlo decir, Dios me conoce, Dios sabe lo que estoy pasando, Dios sabe lo que Él me ha entregado, Dios sabe lo que me ha dado. Porque lo primero que podemos decir, pero si era un profeta, era el profeta, es lo primero que podemos decir. Pero no es el mismo que llevó la palabra y declaró la palabra en el altar. No es el mismo que vino y oró y intercedió por la mano del rey. Sí, hermano, es el mismo. Pero si este hombre por un momento se durmió y habló de más, si por un momento ni siquiera se dio cuenta que si la palabra hubiera, en realidad la persona hubiera ido de Dios, no le hubiera ido a decir, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? No le iba a venir a decir, ¿eres tú
el que viene de Monte de los Olivos? ¿Eres tú la que viene de Monte de los Olivos? No, hermano. Dios no trabaja así. Aleluya. Dios es recto. Dios es claro. Dios sabe lo que está haciendo con usted y conmigo. Dios sabe lo que está haciendo en este ministerio. Y yo no creo, yo se lo he dicho a veces a algunas hermanas, ¿para qué Dios te va a mandar palabra por otro lado? ¿Por qué Dios te va a hablar por otro lado? Si en la casa de Monte de los Olivos hay palabras hasta para aventar por montones, hay palabras que van a ministrar en la alabanza, van a predicar, va a pasar el hermano o la hermana. Una palabra siempre Dios te va a entregar a tu vida y a mi vida. Yo sé que Dios puede manifestarse y nunca es de tener de menos a nadie. Dios puede hablar por quien Él le plazca. Pero yo sé dónde yo estoy parada, yo sé dónde Dios me ha traído y yo sé que aquí se predica la palabra de Dios. Yo sé que aquí Dios se manifiesta y Dios habla a mi vida. Yo conozco y yo conozco al Dios que me levantó cuando me estaba muriendo, al Dios que me ha ido restaurando, al Dios que me habla, al Dios que me hace sentir su presencia. Y ese Dios no me va a venir a preguntar, ¿eres tú, Erika, la que levanté de una cama? ¿Eres tú? No, eso Dios no va a venir a ser Dios, porque Dios sabe lo que ha creado. Dios lo conoce a usted, Dios me conoce a mí. Por eso tenemos que ser sabios, hermanos. ¿A dónde vamos a poner nuestro oído? ¿A dónde vamos a ir a poner lo que estamos pasando? No todos necesitan saber lo que usted está pasando. No todos necesitan saber la tribulación, el problema que usted está aconteciendo. Si Dios le ha hablado a su vida y ha dicho, avanza, avance. No espere otro consejo por otro lado. Dios le ha dicho, cambia, cambiemos. No esperemos por otro lado que nos diga, no, así estás bien, así como estás, vas a recibir el milagro. Si Dios nos ha dicho, vas bien, pero necesito un poco más, demos un poco más, porque Dios lo quiere hacer en nuestras vidas. No estemos esperando por otro lado lo que ya Dios nos ha hablado en nuestras vidas. Dios ha sido claro, Dios nos ha hecho demostraciones, Dios nos ha venido hablando. Venimos de un fin de semana poderoso en el cual el que no haya sentido, no creo que haya. No creo que haya alguien que no haya sentido la presencia de Dios, porque aunque sea escalofrío, como dijeron el otro día, aunque sea escalofrío, aunque sea algo, tuvo que haber sentido. Y esa es la presencia de Dios que se mueve en esta casa. Esa es la presencia de Dios, de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso. Pero en usted y en mí está, que no nos vaya a pasar así como le pasó a este hombre, que vayamos tal vez a hablar de más, o quizás en el lugar donde no debemos, vayamos a poner el oído, vayamos a poner quizás la palabra que no debemos de poner. Porque yo sí me quedo impactada con esto. A cualquiera le puede suceder, hermano. Amén. En un momento de descuido, en un momento que queramos hacer lo que queramos, en un momento nos puede suceder. Por eso digo yo, Dios, cuán necesario es estar seguro de que eres tú el que nos habla. Aleluya. De que eres tú el que nos guías. Te conocemos porque conocemos a Dios. Amén. Usted sabe cómo Él le habla a usted. Cuando yo recién empezaba, cuando yo acepté a Dios y ministraba mi vida con tanta palabra, yo no lo entendía como nos suele suceder a todos. Pero sabe que yo le dije a Dios, Padre, le dije, tu hija no entiende. Te pido por favor que cuando tú me hables a mi vida, me hables con palabras claras, porque tu hija es tan burra que no entiende a veces lo que tú le estás hablando. Porque suele suceder, hermanos, a veces hay palabras que nosotros no entendemos. Y Dios lo sabe, Dios sabe que yo se lo estaba poniendo de corazón y Dios iba a poner las palabras conforme yo le entendiera. Ese es el Dios suyo, ese es el Dios mío, el Dios que lo conoce, el Dios que sabe cómo le va a hablar a usted, el Dios que sabe qué promesa le dio desde su país, el Dios que le ha dicho, quiero que me sirvas, quiero que avances, quiero que sigas adelante, quiero que sigas creyendo, porque vas a llegar a tu milagro. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que andar de puntitas, hermanos. Tenemos que ser bastante cuidadosos con todo lo que hacemos, por dónde caminamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que vemos, porque muchas de las veces en un momento de distracción podemos cometer errores que a veces nos pueden llevar a error tras error, así como este hombre que por un momento aún le dijo al rey que es lo que le habían dicho que no hiciera, pero ya había alguien detrás de él escuchando. ¿Sabe para qué? No para ayudarlo, no para ayudarlo. No para decirle vámonos de la mano y vamos juntos, lo vamos a lograr, vamos a llegar. No, hermano. Muchas de las veces lo que Dios le hable a su vida, lo que Dios le ponga a usted, solamente usted y Dios lo van a tener que llevar. Solamente usted y Dios van a tener que trabajar en ello. Muchas de las veces no va a tener que decir lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe lo que habla a su
vida. Dios sabe, pero también el enemigo, acuérdese que siempre va a estar presto, buscando a quién usar. Buscando a quién usar. Gloria Y a miren Dios. el 14, Aleluya. donde le dice, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Imagínense que viniera a su vida y le dijera, ¿eres tú fulanito? ¿Eres tú fulanita? ¿Qué diría usted? Pero si este es de Dios, ¿cómo va a ser que me está preguntando? O le dijéramos, sí, yo soy. Es una buena pregunta. Aleluya. Es una buena pregunta. Porque cuando usted conoce a Dios, usted sabe que Dios va a hacer. Pero ahí va a estar en usted y en mí. Y no solamente dice eso, entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Una vez más, se lo volvió a poner. Dice el 18. Y el otro le dijo, ¿y qué es lo que dice la Biblia? Mintiéndole. Mintiéndole. ¿Se imagina? Mintiéndole le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde el mandato de Jehová y no guardaste el mandato que Jehová tu Dios había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando comió, había comido pan y bebido el que había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Imagínense todo lo que pasó. La palabra lo dice bien claro, y el otro le dijo, y lo remarca ahí mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y ahí es donde yo le decía el gran cuidado de tener en quien a veces confiamos. Porque amigo cualquiera le puede decir, yo soy tu amigo, yo estoy contigo, yo te aprecio, yo te amo, yo te quiero, la palabra que se puede utilizar. Pero muchas de las veces el consejo que el hombre va a traer a nuestras vidas no va a ser de bien para nosotros, va a ser para tropezar, va a ser para caer. Si en esta palabra a mí me impactaba cómo este hombre fue usado para llevar la palabra hasta ese lugar, cómo Dios se manifestó en esas dos maravillas, donde sanó el brazo de ese hombre, donde en el mismo momento hizo la señal, pero en el momento que vino el rey y le quiso agradecer qué fue lo que este hombre hizo, quizás habló de más lo que no tenía que haber hablado. Usted y yo podemos entender conforme a la palabra que fue peligroso lo que él hizo, que no tuvo que haberlo dicho porque lo escucharon, y de ahí se desencadenó todo lo demás. Pero esta palabra la podemos aplicar a nuestras vidas también. ¿Cuál es el cuidado que usted y yo tenemos que tener? ¿A dónde es que usted y yo debemos venir y abrir nuestros labios? ¿Qué es lo que podemos decir? Porque recordemos que muchas de las veces los demás nos van a escuchar y los demás no van a entender las cosas como usted y como yo lo estamos sintiendo. Los demás van a escuchar, pero muchas de las veces van a ser para traer malos consejos, otras veces van a ser para señalar, otras veces van a ser para traer piedra de tropiezo. Por eso yo le digo una vez más, tenemos que depositarnos en Dios, porque Dios es el único que puede guiar su vida. Dios es el único que puede decirle cómo avanzar, cómo caminar, que el Dios que le ha dicho que con usted lo va a hacer, que en su vida lo va a hacer, que todo está en que usted siga adelante, es el Dios que le va a ayudar. Pero tenemos que tener sabiduría y no llegar como este hombre que en un momento, yo no sé qué es lo que le pasó, pero lo que sí sé que a nosotros nos puede pasar. Si nos descuidamos en un momento nos podemos dormir. Imagínense que todavía le llegaron a decir que si era él el hombre que había llegado de Judá.
Entonces le dijeron, yo también soy profeta como tú. Imagínese que alguien más venga y le diga, yo también soy cristiano como tú. Esta palabra recíbela y usted diga, pero es todo contrario a lo que Dios me ha dado, pero es todo contrario a lo que Dios me ha hablado. En ese momento usted se tiene que acordar que la palabra de Dios que ha sido dada a su vida tiene que concordar con lo que Dios le va a ir dando. Que Dios no va a venir a decirle una cosa y después todo lo contrario. Que cuando Dios le ha hablado de un milagro que va a llegar y que solamente necesita avanzar, necesita guardarse, necesita seguir adelante, así es como lo va a lograr. Pero Dios no le va a mandar a decir, el milagro que te dije que te iba a dar, sigue así como vas, haz lo que quieras y yo te lo voy a dar. Desde ese momento usted y yo tenemos que ser pilas, como dicen muchos, inteligentes, sabios, y decir, no, un momento, esto no es así, esto no es así. Dios, el Dios que yo sirvo, el Dios en el que yo he creído, ese Dios le gusta que yo vaya avanzando, que yo me vaya guardando, que yo vaya cambiando, que yo me vaya sometiendo, que yo deje que Él vaya obrando en mi vida, que la palabra que Él me ha dado es la que se va a cumplir, pero no puedo poner atención ni puedo poner oído a otros lados, que si en otro lado vienen y me dicen lo contrario. Usted y yo tenemos que ser sabios y recordar que Dios no va a ser así. Dios no va a venir a confundir su vida, Dios no va a venir a decirle un día blanco, otro día negro, un día guárdate y haz lo bueno y hazlo bien, y otro día todo lo contrario. Dios cuando da una palabra, Él se mantiene, como se los decía, Él puede cambiarlo, sí se puede mover a misericordia y puede cambiar la palabra, pero Dios no le va a venir a decir todo lo contrario a lo que ha venido hablando a su vida, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que lo conoce a usted, Dios es un Dios recto, Dios es un Dios que no va a venir a confundir su vida, mucho menos a decirle que haga todo lo contrario. Si Dios le ha dado palabra a usted, si Dios le ha dicho qué es lo que debe de hacer, yo le puedo decir, hágalo, siga haciendo, aunque quizás venga el mal consejo. Usted y yo no debemos de parar oído a lo demás, usted y yo tenemos que parar oído a la voz del Señor, a la voz de Dios, que cuando Él nos diga sigamos adelante, que cuando Él le diga avanza, avancemos, que cuando Él nos diga esto que estás haciendo no me gusta, pongámonos en las manos de Dios, porque yo estoy segura que Él ahí va a hacer algo, que Él va a transformar quizás eso que a Dios no le agrada, quizás eso que está esperando, está estorbando para llegar a nuestro milagro. Dios va a venir y lo va a quitar, pero usted y yo tenemos que tener sabiduría. Aún la palabra dice, si alguno está a falta de sabiduría, pídala. Aleluya. Si necesitamos sabiduría, pidámosla, pero todos conocemos a Dios. Yo sé que aún hasta el más nuevo en este lugar conoce a Dios, conoce la presencia de Dios, conoce la palabra de Dios, conoce la voz de Dios, y yo estoy segura que muchas de las veces tal vez va a querer llegar el enemigo a quererlo ahí, pero no. Usted conoce la voz de Dios, hermano y hermana. Los planes de Dios para su vida muchas de las veces van a ser diferentes a lo que nosotros queremos, pero son para bien, pero son para victoria, pero son para cambiar, son para transformar. Por eso yo le puedo decir, siga la voz de Dios. Aunque su corazón quiera otra cosa, siga la voz de Dios. Aunque nuestros pensamientos quieran otra cosa, sigamos la voz de Dios. Dios nos ha hablado, hagamos lo que Dios nos ha dicho. Dios nos ha dicho cómo caminar, caminemos como Dios lo ha dicho. Dios nos ha instruido qué debemos de hacer, hagámoslo. Pero no pongamos oído a otro lado. Cuidemos lo que hablamos, hermanos. Porque imagínense cuán grande la misericordia de Dios, que Él tanto que revela. Imagínense que Dios dijera, bueno, fulanito, sutanita, que dijera, esta Erika tanto que le hablo y no entiende, y viniera y revelara. Imagínense. Cuando yo misma estoy diciendo, cuidemos lo que hablemos. Santo Dios, Pidamos la sabiduría de lo alto, hermanos. Pidamos que sea Dios instruyéndonos, avanzamos, pero avancemos en las manos de Dios. Que quizá por un momento vamos a sentir duro, sí, hermano y hermana, pero Dios lo hace en su vida y lo hace en mi vida. aleluya. Dios no le va a venir a hablar lo contrario. ¿Qué fue lo que Dios le habló a su vida? Usted lo sabe. Amén. ¿Qué fue lo que Dios puso en su vida? Usted lo sabe. Ponga en práctica lo que Dios le ha dicho. Ponga en práctica lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha hablado, lo que Dios le ha pedido. Pongámoslo en práctica.
Porque cuando nosotros decimos también tenemos que ponernos, tenemos que ser los primeros, hermanos. Escuchemos la voz de Dios. Cuando Dios nos hable, escuchémosla, pero no busquemos una segunda opinión por otro lado. Porque en esta casa, hasta el más callado, habla Dios a través de su vida. Yo le invito a que se vaya poniendo de pie en esta preciosa hora. Aleluya. Cuando Dios da la palabra, Él la cumple y Él no la cambia, al menos que Él se mueva a misericordia como lo hizo con el profeta Isaías. Cuando llevó la palabra a ese hombre a decirle que preparara su cama porque ya iba a morir. Y este hombre vino y se movió a orar, no a renegar, no a preguntar si en realidad era palabra de Dios, no a decir por qué, sino que dice la palabra del Señor que él clamó a Dios, oró y le recordó del tiempo que él había trabajado para él, del tiempo que él le había dedicado para él, y que lo que dice la palabra, Dios se movió a misericordia. Y ahí mismo se le manifestó a Isaías y le mandó palabra que regresara. Pero sabe que ahí era el mismo Dios que se había cambiado de palabra porque se movió a misericordia. Pero muy diferente es cuando alguien quiera venir a hablar todo lo contrario a su vida y a mi vida. Todo lo contrario a su vida, eso no es Dios. Por eso estemos atentos cuando en realidad sea la voz de Dios. A los amigos y hermanos de internet, que el Señor les siga bendiciendo en esta preciosa obra. Pónganse en las manos de Dios en esta preciosa hora y démosle gracias a Dios primeramente, porque Él siempre nos habla, porque Él siempre habla en nuestra vida, porque Él siempre trae este consejo a nuestras vidas. Y también, como lo decía, muchas de las veces tal vez nos hace falta pedirle sabiduría, pero aún es bíblico, aún la misma Biblia lo dice, que aquel que esté falto aún de sabiduría, se la pida a Dios, el cual es bueno para dar y dar en abundancia. Que cuando nosotros tal vez no entendamos algo, acudamos directamente a Dios, a escuchar su voz, a que sea Él instruyéndonos, hablándonos. Acudamos quizás en ese momento a la persona que tal vez dentro de nuestro corazón no queremos, pero sabemos que tiene la palabra adecuada en nuestra vida. Porque Dios habla a tiempo y aún fuera de tiempo. Lo que Dios ha hablado a su vida, Dios lo va a hacer. Y Dios no le va a mandar una palabra totalmente contraria a su vida, ni mucho menos va a estar adivinando quién usted es o quién soy yo. Porque Dios es su creador, Dios es mi creador. Dios lo conoce y lo ha escogido a usted aún desde el vientre de su madre. Poderoso Cristo Jesús. Gracias Padre Santo, gracias poderoso Cristo de la gloria. Te alabamos, Cristo amado, porque tú eres bueno, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Celestial, a oír tu voz, Padre Santo. A ser dóciles, Padre amado, cuando tú nos hables, Padre Santo. Ayúdanos, precioso Cristo de la gloria, a ser dóciles, Padre Santo, a tu presencia, a tu voz, Padre amado. Danos sabiduría, Padre Celestial, para escuchar tu consejo, Padre amado, para escuchar tu palabra, Cristo de la gloria, porque tus pensamientos, Padre Santo, son de bien, mi Rey amado, porque tus pensamientos, Padre Santo, son de bien para nosotros, Cristo de la gloria. Ayúdanos, Cristo amado, a escuchar tu voz, Padre Celestial, oh poderoso Cristo amado. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, adore, adore. Adore al Señor, adore a Dios. Adore al Señor un momento. Adórelo. Adore al Señor. Vamos, adore a aquellos que están conectados aún todavía. Un momento donde saber reconocer cuando Dios nos está hablando. Cuidar y entender el llamado de Dios. Es un momento donde nosotros podemos también examinar si es Dios que nos está hablando o no. Pero algo especial cuando obedecemos a Dios es cuando vemos cómo el Señor se glorifica en nuestras vidas en la obediencia. Cuando decimos, Señor, aquí estamos, Dios, aquí estamos, Señor, queremos obedecerte a ti, Señor. Padre, oro y clamo por aquellos que aún están conectados, Dios, por tu pueblo, por cada hermano y amigo
que se conecta a Dios. Padre, gracias por las vidas, gracias por las familias, gracias, Señor, por cada amistad. Padre mío, si alguno está enfermo, sánale. Si alguno está pasando dificultad, mi Dios amado, falta de trabajo, provee, mi Dios amado. Padre, provee, mi Dios amado, esperando que se le abra la puerta. Padre, ábrela, mi Dios. Ábrela, Cristo bello, ábrela, Cristo santo. A ti clamamos, Señor, a ti intercedemos, Padre, para que seas tú, Señor, supliendo. Padre, lo bendigo en tu nombre, Dios. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Y a todas las amistades ahí, poder decir, si el Señor así lo permite, nos vemos una vez más el jueves, si así lo permite, a la misma hora. Dios me lo bendiga. Somos la iglesia de Dios Pentecostal Monte de los Olivos. Dios les bendiga más. Dios les bendiga a todos.